En estas elecciones, levantá a la izquierda con tu voto. Vos sabés que hace 40 años gobiernan los mismos y el país está quebrado y empobrecido. Votarlos otra vez sería un suicidio colectivo. Levantemos la izquierda para que los salarios le ganen a la inflación, para proteger nuestros bienes naturales, defender nuestros derechos y reducir la jornada laboral. Si la izquierda y los trabajadores nos unimos, lo vamos a lograr. Bueno, muy bien, seguimos en el especial electoral de Rochita, que nos trae una radiografía de los distintos candidatos. Hoy toca a la izquierda. Hoy toca a la izquierda y la verdad que hay que decirlo, de los programas más completos que vamos a repasar de estos candidatos. En este caso hay internas dentro de la izquierda. Por un lado Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Por otro lado Gabriel Solano y Vilma Ripoll. A ver, algunos comentarios previos antes de meternos de lleno con los ejes. Son plataformas muy completas, la que tienen los dos. Es la antítesis del plan de Javier Milei, claramente, ¿no? Milei le quiere rendir homenaje a los 90, lo repasamos todo ayer, y justamente la izquierda lo que hace constantemente es tomar el ejemplo de los 90 para no repetirlo, ¿sí? Un modelo muy antineoliberalismo, en contra de las privatizaciones, en contra de la fuga de capitales, digo, en ese sentido, como una primera lectura, bueno, un contraste muy claro. Y sí vamos a ver que en general el corazón de todas las propuestas están atravesados por dos ejes muy claros, ¿no? Siempre los trabajadores, digamos, es la agenda y el programa que más se acerca a la clase trabajadora, que más se acerca a los problemas reales que tenemos todos nosotros, y que plantea que no tiene que estar el FMI metido en las decisiones del país, porque eso obviamente condiciona todo el resto de las posiciones. Me parece que esa es como la columna vertebral y lo vamos a ver en los dos casos. Después hay matices, ¿sí? Pero sí son plataformas concretas, ser con problemas reales, en algunos casos más completas que otras, pero digo, en términos de identidad son bastante similares. Después, quiero conocer los matices. Después hay algunos matices y sobre todo a ver, yo creo que lo que vamos a ver es programas muy completos y lo que es interesante es que la izquierda te pone en contexto, te muestra datos, te dice cómo, te explica el paso a paso y te da la buena consecuencia, digamos, de la medida que va a implementar. Creo que tal vez la pregunta es cuán realizable es, ¿sí? A diferencia de otras propuestas que son más título y no entendemos mucho el cómo. Acá está todo muy bien explicado. Pero bueno, sabemos que hay muchos sectores muy difíciles para que después se apliquen ciertas de las medidas que tienen, pero obviamente las apoyamos y desearíamos que se pudieran aplicar todas. Y después sí la diferencia es, bueno, el recorrido, ¿no? De cada uno de los candidatos y desde qué lugar hablan, ¿no? Tanto Solano como Miriam Bregman. Bueno, Miriam Bregman, alguien que conocemos mucho, que tiene también una experiencia en muchos de los ejes que vamos a repasar muy importante. Si les parece, empezamos con vivienda, a ver qué dice cada uno de los candidatos. A ver. Hay 2 millones de viviendas ociosas y un poquito más de 3 millones y medio de familias con problemas habitacionales, así que hay maneras de resolver ese gran problema de casas sin gente y gente sin casas. Hay un déficit habitacional, pero se construyó. La población creció un 15% y la cantidad de viviendas construidas un 28%. Nosotros planteamos un impuesto progresivo a la vivienda ociosa y a los acaparadores inmobiliarios. Bueno, algo que vamos a ver, que se repite en algunos ejes, es un espíritu de ciertas propuestas que es cercano a las ideas de Juan Grabois. ¿Sí? Claro. Ahí hay una disputa, me parece, de un electorado, habrá que ver después en los resultados finales, pero seguramente mucha gente que vota a Grabois hubiera votado a, por ejemplo, Guado de Pedro, un candidato de identidad puramente kirchnerista, pero también mucha gente de izquierda seguramente va a votar a Juan Grabois y vemos en las propuestas que coinciden, ¿sí? Acá aparece la vivienda ociosa, que es algo que lo mencionamos con Grabois y que aparece tanto en el caso de Miriam como en el caso de Solano. De hecho, bueno, en la plataforma de Miriam, hay que decirlo, hay mucho dato, es muy interesante, se pone mucho en contexto. Plantean que hay alrededor de, por ejemplo, 2 millones de viviendas desocupadas. Bueno, ese es un número que no está establecido porque el censo no tiene el número de viviendas desocupadas. Por ejemplo, Inquilinos Agrupados plantea que hay 3 millones. Bueno, Miriam plantea en su plataforma que hay 2 millones, pero bueno, van en un mismo lugar, ¿no? Por un lado, plan de viviendas, urbanización, y por otro lado, bueno, claramente la regulación de la ley de alquileres, que es uno de los temas más importantes. Agenda de género, a ver, ambos abarcan varios puntos. Hay que decir que Miriam habla mucho y tiene además toda una militancia y una experiencia, me parece, en ese campo que es muy importante, bueno, cosa que no tiene tanto Solano y que no habla tanto. La verdad que cuando buscas, bueno, no suele aparecer tanto en su discurso
caso de la agenda de género, como sí en el caso de Miriam, que bueno, obviamente está avalada además por toda su trayectoria. Pero y tampoco Grabois ni Massa. Y tampoco habrá ni más así, digo, planteando tal vez los matices o la diferencia, sí. Digo, bueno, claro. Ahí realmente en agenda de género Miriam tiene mucho que mostrar también, sí. Y bueno, un recorrido de mucha coherencia además, ¿no? En todos los puntos en ese sentido. Pero si les parece, escuchamos qué tienen para decir de la agenda de género. A ver. Es tan importante, un plan integral para erradicar la violencia de género. Ya van 5 proyectos que presentamos al respecto, siempre se cajonean, indica un posicionamiento político profundo a la importancia que se le da a la violencia de género en nuestro país. ¿Cuánto más nos van a decir que hay otras cosas primero antes que las necesidades de las mujeres? ¿Cuánto más nos van a decir que tenemos que esperar? El negar la brecha salarial en Argentina es negar las estadísticas. Las mujeres trabajan menos horas que los hombres. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidado recae sobre las mujeres. Las mujeres que sufren violencia de género, ¿tienen un resguardo del Estado? ¿Tienen una casa refugio para evitar volver con el violento? Quiero tener una política que le permita a la mujer tener el mismo nivel de realización que puede tener un hombre. Bueno, ahí los escuchábamos, en los programas aparecen, la verdad, distintas propuestas de distintos puntos, ¿no? Por ejemplo, escuchábamos a Miriam hablar de un plan nacional de emergencia contra la violencia, pero también en ambas agendas aparece, por ejemplo, el cumplimiento de la ESI, ¿no? Cuando algunos candidatos directamente quieren eliminar la ESI, como Javier Milei, bueno, la aplicación efectiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el programa de Miriam aparece, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de identidad de género, del cupo laboral trans, que es algo que está bastante ausente, la verdad, en la agenda, y un punto que claramente atraviesa la agenda de la izquierda, que es igual salario por igual trabajo, ¿no? Eso también se ve en la agenda de ambos y me parece que la clave económica en género es fundamental. Trabajo, claramente el punto que más trabaja a la izquierda, a ver qué tienen. Si hoy se redujera la jornada laboral a 6 horas, se repartieran las horas que quedan libres, que quedan vacantes, entre aquellos trabajadores que tienen un trabajo informal, que viven de changas o que no tienen trabajo. ¿Cuántos puestos de trabajo se generan? Solo las grandes empresas, las más grandes de la Argentina, las que más ganaron, alrededor de 1.200.000 puestos de trabajo genuinos con derechos, se podrían generar inmediatamente. Nosotros queremos defender los convenios colectivos de trabajo, los derechos laborales y no eliminarlos. Es más, en nuestra propuesta le daríamos a las comisiones internas de los lugares de trabajo la posibilidad de actuar como policías de trabajo para blanquear al conjunto de los trabajadores. Decilo. La voz parecía a Macri en el último audio, ¿no? Solano. Sí, Solano. Sí. ¿No? Sí. Campaña en contra de eso. No, con esto no quiero decir Vos nada. Vos sos muy Miriam. ¿Qué crees que Miriam. Eso, la campaña encubierta a favor de Miriam puede ser, no, pero bueno. Pero agrego algo, como Seba decía lo de Macri antes, que lo escuchaba más sólido. Yo a Solano en esta campaña lo escuché un poco más sólido, lo escuché bastante, con argumentos bastante sólidos y bueno, me parece interesante la campaña que hizo. Bueno, hablando de trabajo, hay bastante coincidencia, digo, hay varios puntos que tienen en común, reducción de la jornada laboral, por ejemplo, que es algo que vienen hablando hace mucho, a 6 horas, y además, por ejemplo, Miriam lo que explica es, se puede hacer, ¿no? Si se aplica en 12.000 empresas, se genera más de 1,5 millones de puestos de trabajo, digamos, el sistema funciona, hay que aplicarlo. Bueno, lo que decimos, hay que ver después con qué límites uno se encuentra con este tipo de propuestas, claro. Bueno, aumento de los salarios, también es muy interesante lo que plantea Miriam de la informalidad, que hablamos mucho acá, ¿no? De todos los trabajadores informales, de qué pasa con los monotributistas. Bueno, Solano también plantea la defensa de los convenios colectivos de trabajo, la prohibición de los despidos, digo, también abarcan la cuestión del trabajo desde las distintas aristas que seguimos mucho en este programa. Seguimos con economía y acá hay una coincidencia total. A ver. Si somos más, si somos cientos de miles lo que decimos que no queremos más seguir subordinados al Fondo Monetario, que no queremos más que la discusión en nuestro país sea cuánto ajuste, creo que podemos dar un mensaje político muy contundente y que la única coalición política que lo puede hacer es el Frente de Izquierda. Conjeturemos, soy electo presidente. El 10 de diciembre, bueno, a la mañana están los festejos, nos ponemos a laburar inmediatamente, el 10 de diciembre. El decreto número 1 rompemos con el Fondo Monetario, de manera unilateral.
Tranqui. Pim pam pum. Re Bueno, fácil. acá también Tuki. Grabois planteaba lo mismo, ¿no? Por eso Ajá. digo, hay muchos ejes donde realmente están muy en sintonía, básicamente romper con el FMI, decirle no al pago de la deuda y a partir de eso, bueno, cómo eso repercute después en el resto de las áreas, ¿no? En salud, en educación, digamos. Son medidas que también hay que pensarlas de forma articulada y no independientes. También los dos plantean nacionalizar el sistema bancario, por ejemplo, y todos los beneficios que eso traería. Bueno, digo, un montón de propuestas que las podemos debatir, son interesantes. Después, bueno, esto, son realizables. Claro. Claro. De interesante a cumplible a. Claro, digo. Hacen el realismo mágico para mi gusto, pero bueno. Es un está bien. asterisco Sí. que obviamente hay que hacerlo, pero bueno. Es desde ya interesante el debate. Bueno, en materia impositiva también, ¿no? Impuestos progresivos a las grandes empresas y a los terratenientes y después impuestos cero a feriantes, ¿no? ¿Cómo se debate, ¿no? El tema de los impuestos, que me parece que también es una de las grandes discusiones que tenemos que dar. Seguridad, a ver qué dicen. A ver. El problema de la seguridad, yo digo, hay muchos elementos. Hay uno que tiene que ver con lo que hablábamos. Si vos tenés cada vez grandes sectores más volcados a la marginalidad y crece la desigualdad social, es imposible pensar que no van a crecer los hechos de lo que se llama la inseguridad urbana o relacionada con eso. Queremos recuperar a los pibes que caen víctimas del narcotráfico. Por eso planteamos también que haya centros de recuperación a los adictos dentro de los propios barrios y controlar a la policía para que sea una fuerza de seguridad y no de inseguridad en los barrios. Bueno, seguridad te digo que es el tema donde se ve un poco la identidad, ¿no? De cada candidato, porque es un tema que se mide mucho en términos electorales y mucho en términos de titulares, y la verdad que la izquierda lo que hace es plantear la seguridad en términos de un discurso anti-mano dura, anticriminalización de la pobreza, de la protesta, digo, esta idea de mirarlo desde un costado Sí. mucho más social, y eso me parece fundamental, ¿no? Basta de gatillo fácil. Bueno, cada uno tiene también su propia mirada. Por ejemplo, Solano planteaba mucho esta idea de pensar el narcotráfico, pensar el consumo y cómo eso va ligado a la seguridad. Bueno, hay distintas aristas, pero bueno, claramente un discurso que va muy en contra de lo que plantea desde Bullrich hasta Larreta hasta Milei, y la gran incógnita que tenemos es, bueno, qué plantea Sergio Massa, ¿no? En este sentido, que tal vez ahí, bueno, se marca una diferencia importante. Educación. Creo que lo de la educación es algo muy profundo y cada año se vuelve a recortar en presupuesto y de eso pasa, siempre pasa. Y así se viene achicando, no solo a nivel nacional, sino en la ciudad de Buenos Aires. Aquí a todos los colegios hay que darle un presupuesto, ¿no? ¿Cómo es la competencia en educación También por rendimiento? está pasando ahora. ¿Cómo es la competencia por rendimiento? Por ejemplo, un colegio te dice, bueno, pasamos todos. Todo el mundo pasa y dice, ¿cómo se mide? Yo le daría más guita a los colegios con más problemas, no a los que van mejor. Para quien tiene problemas, es capaz de una población más vulnerable, necesita más Yo no- recursos. Bueno, también educación, uno de los temas que la izquierda siempre trabajó, defensa clara de la educación pública, de los docentes, y creo que acá está bueno poner un ejemplo, más allá de escuchar las propuestas, que es el caso de Jujuy, ¿no? Donde estuvieron desde el día 1 siguiendo todo lo que estaba pasando en defensa de los salarios de los docentes. Me parece que, bueno, refleja un poco también el recorrido. Lo que tiene la izquierda es que basta con ver Sí. la coherencia que tienen en el corto y en el largo plazo, que, bueno, hace que uno sepa que no va a haber tantas sorpresas en cuanto a las propuestas, porque, bueno, son muy coherentes a diferencia tal vez del resto de las fuerzas políticas. Seguimos adelante, planes sociales. Los planes sociales representan en el presupuesto nacional menos del 1%, 0,71, 0,70, menos del 1%. Cada año se llevan 5 puntos del PBI las grandes patronales de este país en exenciones y beneficios impositivos. Los planes sociales no son la salida. Argentina necesita generar trabajo productivo. En la industria, en la construcción, en el comercio, eso es lo que necesita, es lo que no hay. Bueno, ahí con algunos matices, ¿se escucha? No, todavía No, no. A ver. Ahí está. Ahí Ahora está. sí, ahí vino Rochi. Bueno, ahí los escuchamos. Obviamente también una agenda atravesada esta por la generación de trabajo, porque bueno, es justamente en lo que más trabaja la izquierda, por eso no, lo escuchamos a Solano, ¿no? También uniendo la discusión de los planes sociales con la generación de empleo. Y por último, agenda ambiental. Por suerte acá en estos programas aparece. Es una de las pocas agendas donde aparece de forma clara. También uno de los temas que históricamente trató la izquierda. Vamos a escuchar qué dice cada uno. Y no se entiende cuántos negocios más quieren proteger, porque a este ritmo, si se aprueba alguna vez una ley de humedales, no va a quedar planeta. Si el ritmo es este,
realmente me animo a decir que no va a quedar planeta. ¿Y gobierno para quién gobierna? Para los contaminadores. Nadie se mete con Ayel, con lo que le meten plomo en la sangre a los pibes. Y por eso así está el barrio. Nos hemos reunido y vamos a visibilizar estos reclamos y vamos a apoyar la lucha de los vecinos del barrio. Bueno, último punto, agenda ambiental, varios puntos, ¿no? Que coinciden, ley de humedales, en contra de la contaminación, pensar también en una producción que cuide el ambiente, ¿no? Que esa es una de las grandes discusiones, no a la mega minería, bueno, puntos muy en común, por lo cual, como verán, en todos los puntos pueden haber algunos matices, puede haber alguna preferencia según la historia, el recorrido, pero bueno, son planes que tienen muchísimas coincidencias y de hecho uno entiende que se acompañarían mutuamente, ¿no? Más allá de lo que pasa en las PASO, por lo cual, bueno, una agenda con mucha coherencia y también con mucho contenido la de la izquierda. Muy bien, excelente radiografía del Frente Izquierda para estas elecciones en manos de Rocío Criado.